célula aumenta la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? No es nada más que la concentración de sustancias osmóticamente activas en el líquido extracelular. Esta osmolaridad viene a ser alrededor de 300 miliosmoles. Estos 300 miliosmoles por litro están dentro de la célula y fuera de la célula. Entonces aquí hay un equilibrio. ¿Sí? Si hay equilibrio, el agua también está en equilibrio. Pero si aquí disminuye la osmolaridad a 200, ¿vean? ¿Hacia dónde va a ir el agua? Hacia las células, porque va a ser atraído por el sodio, por esas sustancias osmóticamente activas. ¿No? Entonces, o al contrario, si aumenta la osmolaridad afuera, 400, el agua va a salir de las células y se va a dirigir hacia el intersticio, ¿sí? Para equilibrar nuevamente. Entonces, normalmente cuando se retiene sal, aumenta la osmolaridad, aumenta la concentración de sodio en el líquido extracelular. Ahora, esa concentración de sodio en el líquido extracelular nos hace que el centro, las neuronas especializadas que tenemos en el hipotálamo, perciba. Ese centro se llama el centro de la sed. ¿Y qué es lo que sentimos? Sed. Esa sensación de sed es provocada por el aumento de la concentración de sodio en el líquido extracelular. Tomar agua, ¿no? Y si yo tomo agua, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Voy a aumentar el líquido, ¿sí? Que se va a ir quedando para contrarrestar estos 400, para volver a bajar a 300. Y si le aumento agua a un frasco con medio litro de agua, le pusiera 3 cucharadas de sal, ¿sí? Ahí va a haber una concentración, va a estar muy salada, ese medio litro de agua. Pero para que volverlo menos salado, ¿qué voy a hacer? Le voy a aumentar, ya no le puedo sacar la sal, le voy a aumentar ¿qué? Otro medio litro de agua, digamos, y va a ser menos salado. Igual ocurre con el líquido extracelular. Tomamos agua y se diluye, digamos, ¿no? Pero ¿qué está aumentando? El volumen. Y si aumenta el volumen del líquido extracelular, va a aumentar el volumen de la sangre. Y si aumenta el volumen de la sangre, ¿qué va a aumentar? La presión arterial. ¿Sí? Y es aquí donde ocurre ese efecto de irse desplazando a la derecha esa curva de la función renal. Ya no vamos a llenar el agua, sino el agua se va a quedar en nuestro organismo, se va a ir desplazando más hacia la derecha, va a ir subiendo la presión, pero la curva se va a desplazar hacia la derecha. Esta curva como visto hacia el lado, ¿no? Como se va desplazando hacia la derecha y la persona se va volviendo hipertensa, ¿no? Bien. Ahora, la hipertensión crónica, entonces, esa enfermedad de hipertensión se debe a un deterioro de la expresión de sal en el organismo. El organismo no puede ya, como les decía, excretar la sal en exceso, se consume. Y va a ir aumentando la presión arterial. ¿Cuánto es la presión arterial normal? ¿Recuerdan? 120-80 milímetros de mercurio, 120 la sistólica, 80 la diastólica y la presión media 100 milímetros de mercurio. Vean, cuando ya estamos hablando de hipertensión, si la presión media es mayor a 110 milímetros de mercurio, la presión diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio y la presión sistólica mayor a 135
95 milímetros de mercurio. Ya una hipertensión seria, grave, ¿no? Importante, la presión media es de 150 a 79 y la presión diastólica puede llegar hasta 130 milímetros de mercurio y la presión sistólica fácilmente hasta 200, 250 milímetros de mercurio. Fíjense, con estas presiones, desde luego, en especial estas de abajo, desde luego que nuestra curva de la función renal va a estar desplazada hacia la derecha, ¿no? Bastante desplazada. Bien. ¿Cuáles son los efectos letales de la hipertensión arterial? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la hipertensión arterial es peligrosa? Porque produce la muerte de las personas en el plazo muy corto, ¿no? No será como una enfermedad aguda que nos mata en 20, 30 días, por decir, ¿no? De hecho es una enfermedad crónica. Pero vean, un paciente que tiene hipertensión y que no controla su presión arterial no va a vivir más de 5 o 10 años con esa presión alta. ¿Por qué? Porque van a sobrevenir las complicaciones de la hipertensión. La hipertensión no es una enfermedad que por sí mismo mata, ni siquiera tiene una sintomatología muy importante. Hay pacientes que ni saben que están con presión alta y están, ¿sí? Pero las complicaciones de la presión, de la hipertensión son graves, porque puede producir una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía coronaria, es decir, que el corazón se afecte, porque el corazón tiene que trabajar más, tiene que hacer mayor esfuerzo para expulsar la sangre, porque la presión en la arteria es mayor, y entonces al expulsar el corazón, la sangre tiene que vencer esa presión que está en la arteria. Si la presión está baja, el corazón puede con más facilidad abrir la válvula aórtica y mandar la sangre a aorta. Pero si la presión es alta, le cuesta abrir la válvula aórtica, ¿no? Entonces el corazón puede entrar en una insuficiencia cardíaca fácilmente. O también las arterias del cerebro pueden estar tan tensionadas por el aumento del volumen que se pueden romper y producir hemorragias, derrames, ictus, ¿no? Un accidente vascular cerebral. O finalmente puede producirse un daño en el riñón, una insuficiencia renal. Además, también puede haber retinopatías, pueden haber otros daños, pero estos son los que pueden producir muerte inmediata o discapacidad, ¿no? Un paciente con un accidente cerebral vascular puede quedar paralítico, mudo, ciego, ¿no? Dependiendo de dónde sea, en qué área del cerebro sea el accidente. Grave. Un paciente renal, si es que sobrevive, va a poder vivir ¿con qué? Por diálisis, ¿no? Vivir por diálisis, o sea, decir, 3 veces por semana o 2 veces por semana, hacerse filtrar la sangre. Entonces es grave. Son situaciones graves. Por eso se dice efectos letales de la presión, de la hipertensión arterial. Reduce la esperanza de vida, entonces, la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial esencial está muy relacionada con los estilos de vida actuales. Por eso ha subido tanto la presión, la prevalencia de la presión arterial, de la hipertensión arterial. El sedentarismo, la dieta, la obesidad, el sobrepeso, el estrés, el consumo de tabaco, son
factores de riesgo para la hipertensión. Y cada vez personas más jóvenes enferman con hipertensión. Entonces, ya se ha puesto una edad donde empieza el riesgo, los 30 años. Esto es mucho tiempo ya, ¿no? Pero sin embargo, ya se están viendo personas incluso más jóvenes que están ya apareciendo con presión arterial alta, ¿sí? Menores de 30 años. ¿Esto qué significa? Que si esas personas, vamos a decir, 30 años empieza su hipertensión, no se controlan, no cumplen un tratamiento, una dieta, etc., a los 35, 40 años pueden morir. Y de hecho, ustedes deben saber que hay muchas personas que mueren, ¿no? Un infarto joven, 40 años, tiene un infarto, o ha tenido un derrame cerebral, o está con un problema renal. ¿Debido a qué? A la hipertensión no controlada. ¿Ya? Bien. Para entender mejor cómo el riñón funciona relacionado para el control de la presión arterial, es esta gráfica, que es un experimento que se ha hecho en perros, a los que se ha partido con ellos, vean, perros normales con una presión media de 100 milímetros de mercurio. Aquí se les ha sacado entre el 35 y el 45% de un riñón, del riñón izquierdo, ¿sí? Y se puede observar que luego de la cirugía ha subido un poquito la presión, pero luego se ha vuelto a normalizar, ¿no? Aquí, después de 40 días, se les ha sacado todo el riñón derecho, ¿sí? Solamente ha quedado entonces con un 60%, 2/3, digamos, del riñón izquierdo. Ha subido la presión y se ha mantenido la presión ligeramente alta, ya no ha vuelto a la normalidad, ¿sí? Pero, digamos, más o menos una presión estable. Ahora bien, hasta aquí los perros consumían agua potable, agua normal, comida bien normal, sin sal. Aquí se les ha dado una dieta con agua salada, ¿sí? Con agua con un porcentaje de 0,9% de cloruro de sodio. Y fíjense cómo, al aumentar el consumo de sodio, inmediatamente la presión ha subido, ¿no? Luego se les ha vuelto a dar el agua sin sodio y otra vez la presión ha bajado, y esas dos tercios del riñón han seguido funcionando como para mantenerlos con una presión relativamente estable, con altibajos, hasta que se les ha vuelto a dar agua salada, 0,9% de cloruro de sodio. Y vean cómo ya la presión aquí se ha disparado totalmente, ¿no? Tengo ya una acumulación de cloruro de sodio. Esto pasa con muchos pacientes que tienen problemas de hipertensión y se les pide que hagan dieta y que tomen sus tabletas. Llega un día que el paciente viene, doctor, mi tableta ya no sirve porque me ha subido la presión, evidentemente la presión está alta. He tomado tal como usted me ha dicho,